listo. Bueno, muy buenas noches. Nuevamente reitero, mi nombre es Consuelo Romero Hoyo, soy psicóloga social, con bastante, digamos, bastante trayectoria ya con el Politécnico Indes. No sé si aquí hay personas que estuvieron en la clase anterior. Creo que solamente María, ¿verdad? Sí, yo, profe. Bueno, Y Braille. Ingrid. Ingrid también estuvo en la anterior. Sí, señora. Ah, bueno, entonces, bueno, ya en la anterior clase hice mi presentación, entonces pues muy enfocada en la parte psicosocial. O sea, como psicóloga social, pues obviamente esa parte va muy enfocada en lo que tiene que ver con procesos psicosociales. Entonces, entre tanto, pues con mucha expectativa, con mucho ánimo y ganas de aprender muchísimo de esta nueva alternativa o alternancia académica. Y también pues una plataforma virtual para poder generar todos esos procesos de globalización y todo lo que el mundo exige, ¿verdad? Que no nos quedemos atrás. Todo psicólogo social debe saber que la sociedad no para, que la sociedad tiene cambios, que la sociedad cada vez pare un nuevo problema, una nueva situación, una nueva conducta, o sea que permanentemente está cambiando. Como bien sabemos, el cambio también trae muchos traumas, ¿sí? Cuando hablo de trauma es que a las personas les cuesta mucho aceptar que hay algo nuevo en sus vidas, sobre todo pues si tienen que cambiar de casa, de trabajo. Por ejemplo, esta nueva alternativa me imagino que a algunos les causó estrés, ansiedad. A medida que nos vamos acercando a esa situación traumática, vamos aceptando ese cambio hasta que ya quedamos con esa, digamos que con ese entendimiento de que lo podemos lograr, o sea, de que ya nuestro cuerpo y nuestra mente lo aceptó, pero todo lleva un proceso, ¿sí? Entonces, pues también en ese proceso estoy, aunque ya había tenido la experiencia de trabajar como tutora virtual, pero sin embargo, pues ya llevaba algún tiempo en que no, y este cambio ha sido bastante positivo, porque creo que todo sirve para mejorar y para aprender. Entonces, no, aquí, bienvenidas, dándoles la bienvenida y muy contenta de tener este grupo y de manejar esta asignatura de psicología social porque me viene muy bien. Entonces, sí quiero escuchar brevemente cuáles son las expectativas y que cuando escucharon de pronto esa materia de psicología social, ¿qué pensaron? ¿A qué hicieron referencia? ¿O su mente los llevó a hacer tal asociación? Entonces, sí quiero escucharla con respecto a ese enfoque que les estoy dando. Empecemos con María. Bueno, buenas noches a los que no estuvieron conmigo en la clase pasada. Bueno, mi nombre es Yabel, soy de Planeta Rica y cuando escuché lo de psicología social, se me vino a la mente que es una conducta o el funcionamiento mental de los seres humanos, como la manera en que piensan y sienten y también actúan las demás personas. Tiene que ver mucho con la conducta. Me parece muy bien tu apreciación. Brainis. Bueno, buenas noches. Yo pensé, o sea, que tiene que ver también un poco relacionado con lo que dijo la compañera y, o sea, con ellos en el actuar con los demás, ¿sabes? Con la sociedad. Sí. Tiene que ver mucho con los procesos psicosociales, sí. Y seguimos con Ingrid, ¿verdad? Ingrid Carey. Buenas noches, mi nombre es Ingrid Carey. Pues cuando escuché el nombre de la materia, pues como han dicho las compañeras, yo digo que la psicología social son los pensamientos, sentimientos y el comportamiento del ser humano Sí. en la sociedad.
Sí, muy bien. Todo lo que han dicho es asertivo, o sea, comportamiento, conducta, procesos. Todo conlleva a eso. Quiero saber si me están escuchando. Sí, profe, yo sí. Se escucha así entrecortadito, pero yo sí no Sí, yo escucho. también lo estoy Sí, escuchando, aunque también se y escucha entrecortado. también las estoy escuchando Y yo también los entrecortadas. escucho. Entrecortados, los escucho también yo. No sé si serán los internet. Vamos a Extraño. apagar los micrófonos ustedes y déjenme sola a mí, ¿sí les parece? Ok. Apaguemos, listo. Ahora sí. Hola. Bueno, bien. Escríbanme en el chat si me están escuchando bien, por favor, grupo. Una señal de uno. Entre tanto, voy a continuar. La psicología social es una ciencia que tiene que ver con los procesos psicosociales. ¿Cuáles son los procesos psicosociales que maneja el ser humano? Su conducta, su comportamiento a nivel colectivo. ¿Qué es la colectividad? El grupo, ¿verdad? ¿Dónde inicia sus procesos de socialización primarios? ¿Dónde creen ustedes que inician esos procesos de socialización primarios en el ser humano? A ver, ¿quién quiera aportarnos esa parte? No importa si nos equivocamos, si igual estamos aquí para aprender. Hola. Señor, casi no se entendió bien porque se entrecortaba así y se quedaba parada. Bueno, voy a quitarle el internet a mi celular también para que podamos seguir. Seño, a la pregunta que usted dijo, yo digo que es como que a la conducta del ser humano. Sí, Digo yo acá. sí hace Como que referencia a la la conducta. mentalidad. Así es. ¿Cuáles son esos procesos primarios? Los primeros procesos primarios son en la casa, en la familia, cuando el niño empieza a hablar, cuando empieza a interactuar con los papás, cuando empieza a balbucear sus primeras palabras y empieza a decir mamá, papá, cuando sabe quiénes son sus familias, sus abuelos, sus personas más próximas. Esos son los procesos de socialización primarios. ¿Cuándo se vuelven secundarios? Cuando ya ese niño va por primera vez a la escuela, ¿verdad? Ya estaríamos hablando del estadio. Si tomamos a Piaget, estamos hablando preoperacional, ¿verdad? Ya un niño de 3 años en adelante que va al jardín, un niño que dice su nombre, que si el compañerito le quita las 11, él dice, fulanito me hizo tal cosa. Entonces ya es un niño que comunica, es un niño sociable. De hecho, cuando ya el niño va a la escuela, lo que busca el padre de familia es que él se vuelva un agente de socialización. ¿Mediante qué? Mediante la interacción, la comunicación, el juego, el intercambio, el aprendizaje. ¿Sí? Esa parte se escuchó clara. Sí, señor, pues sí se escucha bien por Bueno, el momento. entonces es eso, ¿no? Que hay que entender ese aspecto. Cuando el niño nace, su primer contacto es con la madre, o sea, es un contacto muy íntimo donde los dos, más que todo el niño depende de la mamá, ¿verdad? A medida que ya el niño va adquiriendo esas habilidades que tienen que ver con la sensación, la percepción, su atención, que responde a los estímulos que le da la mamá, que le da el besito, que le acaricia la manito, él le aprieta la manito, ahí está empezando a responder a un proceso de socialización primario. Cuando ya el niño gatea, explora, empieza a hablar, ahí estamos generando un proceso de socialización primario. Cuando ya de la casa va a la escuela y es capaz de dominar el ambiente, es capaz de interactuar, no tiene problemáticas con sus compañeros, se adapta bien, estamos generando un proceso de socialización secundario. ¿Qué pasa con ese proceso de adaptación? Que el niño no lo logra fácil. Y es el padre de familia, en conjunto con su educador, con su profesor, quien deben determinar que ese logro sea efectivo, es decir, que pueda tener esa capacidad. ¿Y cómo lo consigue? Con esa seguridad que le da mamá y que le da papá. No sé si ustedes se dan cuenta que el primer día del colegio el niño
llora, no se quiere quedar, empieza como a sentir miedos. Entonces, poco a poco el profesor empieza a invitarlo y empiezan los compañeritos y eso lo va enamorando, pero al principio es traumático. Deja a sus referentes primarios para estar con gente distinta, con gente diferente. ¿Sí? ¿Queda clara esa parte? Sí, señor. Entonces, Sí, señora. ya de ahí vamos siguiendo otras etapas, ¿verdad? Etapa de las operaciones formales. Estamos hablando de Piaget, enfoque cognoscitivo-conductual. Cuando ya pasamos a esas operaciones formales, ya el niño sabe sumar, sabe restar, ya es un niño más o menos entre los 7, los 8 años, es un niño que le gusta el juego, que ya se va volviendo más social, cada momento domina más y ya va solo a la tienda, ya hace mandados, ya es un niño que tiene muchas capacidades, muchas habilidades sociales. ¿Qué son esas habilidades? ¿Cuáles son? La empatía, la sincronía con el otro, ese carisma, esa capacidad para llegarle a los demás, esas relaciones interpersonales, esas habilidades le van dando esa apertura a lo social. Ya cuando pasan de 11 años en adelante ya estamos hablando de operaciones más, digamos, más formales, ya el adolescente que ya pues sabe resolver ecuaciones, o sea, ya va mucho a la mano con la inteligencia, ¿verdad? La capacidad de entender el mundo, de resolver problemáticas, entonces ya sabe resolver ecuaciones, sabe resolver problemas, ya de pronto toma malas decisiones, pero ya empieza, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Empieza a preguntarse por ciertas cosas, empieza a ver si le gusta su cara, su cuerpo, a descubrir esa identidad. Entonces ya eso lo convoca aún más a lo social. Por ello, cuando ya se llega a la adolescencia, empieza como un conflicto entre lo que soy y lo que quiero ser. Pero es que yo soy delgado, pero es que yo quiero ser más gordito, más robusto. O es que yo soy pequeño, yo quisiera ser más alto, quisiera ser más acuerpado. Entonces, ese problema entre lo que yo soy, pero yo quiero llegar a ser, eso ahí hay una incongruencia y eso empieza a crear un conflicto. De hecho, pues ahí empieza una serie de factores psicosociales a fluir y que pueden crear problemáticas. Pero miren, eso es normal, eso es sano que suceda en la adolescencia. ¿Qué es lo anormal? Que pues no se direccione, que no se molte en la casa, que si el chico dice mentiras, que sí. Entonces hay que estarlo siempre sobrellevando en ese aspecto. Y de ahí en adelante ya se vuelve un joven y ya tiene las capacidades sociales más, digamos, más desarrolladas. Miren, lo social es muy complejo, porque de pronto hay personas que a nivel social son muy, muy capaces, tienen muchas habilidades, pero no les saben llegar a los demás. Entonces, lo social hay que moldearlo, hay que configurarlo permanentemente y hacer ese INSI, o sea, ese análisis personal donde uno dice, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que me estoy relacionando bien con los demás? ¿Será que comunico bien mis ideas o por el contrario no soy clara? Entonces eso empieza a crear conflictos con los demás. Entonces lo social, o sea, ya me salgo de mí para hacer con los demás. Entonces, mire, si bien es cierto, hay muchas personas que trabajando en solitario lo hacen muy bien, pero cuando ya tienen que trabajar con grupos, ahí se estrellan, ahí se queman, como dicen por ahí coloquialmente, porque no saben dominar el grupo. Entonces, en lo social hay que manejar mucho las características personales de cada quien, hay que ser negociador, hay que ser muy analítico al momento de expresarnos, al momento de llegar a los demás. Ya lo social se vuelve complejo por eso, porque necesita procesos, ¿verdad? Miren lo que pasa con los niños. Un niño que juega, tiene 6 años, juega con una niña de 10, con un niño o una niña de 10 años, o sea, el mayor, los intereses son distintos, digamos, la forma de ser, el juego es distinto, entonces lo más recomendable es que lo hagan con niños de su edad. ¿Para qué? Para que cada niño viva su etapa
y vaya a lo social en la medida en que debe ir, ¿sí? Que no se sobrepase. Sí, porque un niño de 6 años con un niño de 10, ahí no hay congruencia de edades, entonces el niño de 10 siempre lo va a arrastrar y va a suceder eso que el chico se madura biche, como dicen también por ahí popularmente. Entonces es como que se van volviendo hipersexuales, ¿sí? Eso dentro de lo que les quiero explicar de lo que quiere decir lo social, que lo social es primordial estudiarlo dentro de esta vertiente de lo que tiene que ver psicología social. Bueno, bien, ya yéndonos un poco a lo que tiene que ver con la historia, lo que tiene que ver con dónde nació eso de la psicología social, dónde están los referentes, nos tenemos que ir a la psicología latinoamericana. Entonces ahí nos vamos a Ignacio Martín Baro, a Moscovici, nos vamos a muchos autores que enfocan la psicología social desde Latinoamérica. ¿Sí? ¿Están escuchando? Sí, señor. Bueno, están muy juiciosos y juiciosas escuchando. Bien, Señora, entonces, ¿dónde nace? Nace en Latinoamérica. ¿Cuáles son sus primeros vestigios? Mire, la psicología europea es la psicología del conductismo, la psicología experimental, la psicología de Freud, sí, esos enfoques. Es la psicología europea, ¿sí? La psicología donde los primeros libros de psicología fueron escritos en inglés y después los traductores los fueron llevando obviamente al español, ¿verdad? La psicología latinoamericana nace con la guerra del Salvador, nace con la dictadura chilena, con todos esos fenómenos que empezaron a estudiarse, los traumas, la psicopatología, que los niños refugiados, que cuando el régimen salvadoreño empezó a tener fuerza, pues tanto los niños como los jóvenes, como todo el conjunto familiar empezó a generar unos cambios negativos. Miren, habían torturas, ¿sí? Esas personas que perdieron sus seres queridos pasaban a un duelo. Entonces venían muchos procesos psicoterapéuticos que generaron ese estudio. Bueno, y por ejemplo, aquí tengo un texto que dice Psicología Social de la Guerra, Trauma y Terapia, selección e introducción de Ignacio Martín Baro. Esto es un autor que sabe mucho de psicología social. Entonces es una referencia bibliográfica, yo siempre lo manejo y es, digámoslo así, es el horizonte de sentido de dónde empieza la psicología social. Entonces, ¿qué pasa? Que con todas esas guerras, que con todas esas situaciones de ese régimen chileno, salvadoreño, donde también hubo mucha opresión, mucha represión, imagínense ustedes un campo de concentración donde las personas empezaban a tenerlas secuestradas, algo muy parecido también con los centros de concentración que tenía la FARC con los secuestrados. Bueno, llevémoslo a ese punto de la psicología salvadoreña, de la psicología social salvadoreña, donde había demasiada represión, donde la gente tenía que quedarse callada, donde eran secuestrados, donde eran expropiados de sus tierras. Todo ese caos empezó a generar cambios en ese grupo social y de ahí empieza pues un estudio exhaustivo de esa conducta, de la psicopatología, de la forma como ellos interiorizaban esas pérdidas, porque tuvieron pérdidas, es decir, que morían familiares, entonces cómo llevar eso a un proceso de psicoterapia. Entonces todo eso lo vamos a estudiar en este campo de la psicología social. ¿Qué les parece? Excelente, señor. Sí, bueno. deberé aprender más sobre eso. Muy bien. Entonces, ese término de psicología social yo quiero que lo entendamos y lo enfoquemos en eso, ¿sí? Lo enfoquemos en Latinoamérica. Mire, estamos hablando también que México ha sido un país que ha tenido muchos cambios, ha tenido muchas situaciones, digamos, de subversión, ¿sí? Donde, pues,
Han trabajado mucho esa parte de que ustedes saben que México es una frontera, ¿verdad? Y pasan los mojados, es decir, los que quieren pasar al otro lado y de ahí quieren pasar los Estados Unidos. Entonces, digamos, esa situación de querer pasar la frontera, todo eso hace parte de la psicología social. Como México ha tenido también muchas problemáticas psicosociales, ahí podemos entenderlos como drogas, tráfico, todo ese tipo de fenómenos se está viendo dentro de la sociedad mexicana muchas situaciones donde hay la necesidad de buscar un psicólogo que maneje esa parte psicosocial, que maneje esos grupos. Miren, hay mucha miseria, mucha pobreza. ¿Cómo llevar a la gente a que salga de esa pobreza? ¿Sí? ¿Cuáles son las herramientas que le da el psicólogo social para que él pueda salir de esa situación difícil? ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Cómo puede empezar un proyecto de vida teniendo en cuenta que no tiene nada, que está en cero? Por ejemplo, que salió deportado o que pronto perdió sus seres queridos. ¿Cómo llevar a esa persona que está sola a que pueda sentirse acompañada, a que pueda empezar a emprender un nuevo proyecto y un nuevo sentido de vida? Entonces, esa es la labor del psicólogo social frente a eso, frente a esos grupos, ¿sí? A esos grupos que ya necesitan fortalecer factores psicosociales, como fortalecer su autoestima, fortalecer su autoimagen, sentirse queridos, sentirse bellos, autoconcepto. Entonces, ahí se forma una serie de conceptos que son los autos, ¿verdad? Autoestima, qué tanto me quiero, autoimagen, cómo me veo, autoconcepto, qué pienso de mí, qué autoeficacia, qué tan eficaz soy, qué tan hábil soy y cómo yo lo siento, lo pienso. Entonces, eso es lo que tenemos que fortalecer en esas personas. Sí, o sea, la psicología social no es de trabajarla en escritorio, o sea, no es de que vamos a trabajar los pacientes como si fuera, no, o sea, tenemos que ir a campo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos, por decir algo, yo les coloco a ustedes a realizar un diagnóstico social de una comunidad, de la comunidad donde ustedes viven, o de una comunidad vulnerable. Resulta que es el barrio donde hay bastantes fenómenos de pandillismo, de drogas. Entonces yo los invito a que vayan a hacer un diagnóstico de esa comunidad, donde tenemos que ir a campo, ¿verdad? Y muy posiblemente vamos a ir a ese lugar, tenemos que conocer a las personas, tenemos que caminar bajo el sol, tenemos que convocar reuniones, tenemos que trabajar con lo que tengamos, o sea, no vamos a pretender de que vamos a llegar ahí y vamos a encontrar un salón con un videobeam, con un computador. Nos toca trabajar con las uñas, ¿verdad? Entonces, el psicólogo social es mucho de eso, de trabajar con comunidades y de hacer un remesón, un cambio estructural de ese grupo social. ¿Para qué? Para su bienestar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que obviamente nosotros estamos pegados acá de una teoría, ¿verdad? Anteriormente les estaba diciendo que la psicología latinoamericana, y les hice referencia de Ignacio Martín Baro, de Moscovici, entre otros, que nos dan estos textos para que lo leamos, lo interioricemos y miremos cómo trabajaron ellos esa parte. Entonces, cómo podemos nosotros llevarlo a esa realidad donde estamos, a esos barrios, a esas comunidades. Eso es lo que hace la psicología social. Convertir esa teoría, todo eso que nos presenta, en una realidad. Esa realidad, ¿dónde está? Está en sus comunidades, ¿verdad? Está en una institución educativa. Entonces resulta que el psicólogo va a la institución educativa y va a hacer cambios a nivel psicosocial, va a trabajar con adolescentes, va a trabajar con los niños, va a transversalizar proyectos. Entonces trabaja con el orientador. Eso en el caso cuando ustedes van a hacer sus prácticas. Ustedes van a hacer sus prácticas y allá se van a encontrar con un coordinador, con un psicoorientador. Entonces van a trabajar de la mano con ellos en los proyectos que ellos tienen. ¿Para qué? Para el cambio psicosocial. Entonces, todo lo que tenga que ver con psicología social tiene que ver con fenómenos psicosociales, tiene que ver con socialización, tiene que ver con colectividad, tiene que ver con las habilidades sociales y con la capacidad que tiene ese psicólogo de manejar ese grupo social. ¿Sí?
Entonces ahora quiero escucharlas un poco, porque ya he hablado demasiado, ¿verdad? Yo creo que ya pues las referencias están muy claras. ¿Sabes? Brainis, hola. Bueno, señor, yo digo que lo que usted explicó pues le hace bien a la sociedad, nos ayuda como que, nos ayuda a muchas cosas que, nos ayuda a muchas cosas que en realidad debemos mejorar. Incluyen muchos aspectos que nos hacen bien. Es algo muy, como que muy, como, o sea, algo que nos sirve a nosotros de a mucho, a todos, pues, no a nosotros, sino de a mucho en ayudar a los demás. Pues digo que es algo muy chévere también, lo de la psicología social. Muy bien. Pues lo del Oye, aporte que tengo sobre lo que explicó y que los conceptos me quedaron muy claros, aparte de todo. muy Sí, bien. señor, además, o sea, nos ayuda a como a estar más unidos y como a trabajar en sociedad y eso, no pensar en uno solo, sino en la sociedad y en qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal y qué debemos cambiarlo o mejorar. Así es. Sí, también que debemos mejorar y que debemos hacerle ver a los demás para que también mejoren la parte en que les está yendo como que mal. Bueno, yo quiero hacerles una Así es. pregunta. Muy bien. Profe, Sí, yo diría, o sea, las compañeras dicen, o sea, es claro el concepto que usted nos dio, pero al momento de que ellas dicen de que, o sea, que la otra persona, o sea, sepa o sí sepa lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal, o sea, es como darles a entender a ellos que se tienen que, o sea, tener esa empatía con, con las demás, o sea, nosotros como psicólogo social debemos de hacerles entender a la comunidad de que se deben de poner, o sea, ponernos nosotros en el lugar de ellos, ¿sí me entiendes? De tener esa empatía, más que todo yo diría que la psicología social es como, sí, eso que usted nos dijo, y tener, o sea, esa empatía con la comunidad que vayamos a trabajar. así es. Así es. Si eso es lo importante, que les quede claro el enfoque de estudio, o sea, el objeto de estudio de la psicología social, que no es más que trabajar factores psicosociales. O sea, ¿vamos a trabajar con quién? Es decir, el objeto de estudio es la comunidad, la sociedad, el grupo. O sea, vamos a enfocarnos. Por ejemplo, un proyecto con 10 personas. Vamos a trabajar a fortalecer de pronto factores psicosociales en mujeres maltratadas del barrio X. Ese grupo de 10 mujeres es un grupo social, es una colectividad, aunque no sean 100 personas, sino 10. Entonces ya cuando pase de 2, 3 personas, estamos hablando de grupos, ¿sí? Entonces ahí es donde nos convoca el trabajo como psicólogos sociales y pues teniendo en cuenta el objeto de estudio. Entonces ya no vamos a trabajar personalizado, la atención no es personalizada, sino social, es decir, el grupo de esas mujeres que he tomado como referencia maltratadas son un grupo de mujeres que muy posiblemente tienen baja autoestima, que han perdido la confianza en sí mismas, que tienen problemas de autoimagen, que se sienten inseguras con lo que muestra su figura. ¿Qué se debe trabajar en ese grupo? No se le va a trabajar a nivel personal. Bueno, sí se puede, ¿sí? O sea, sí se podría, pero hay que tratar de fomentar que esos factores, que esa baja autoestima se enfoque en un plan de intervención, que logre captarlas a todas. Entonces, por ejemplo, hacer para todas jornadas de yoga, para el autoconocimiento, trabajar mucho ejercicios de autoconocimiento, de autoestima,
trabajar mucho los pensamientos positivos. Es decir, que ese plan de intervención no va a ser para una sola persona, sino que va a cobijarlas a todas dentro de ese grupo, de esa colectividad. ¿Para qué? Para el cambio del grupo. Entonces no vamos a hacer planes de intervención para Ana, para María, para... Lo ideal en ese caso es hacerlo que logre impactarlas a todas. Un plan de intervención que impacte a todos. Te vamos a hacer una charla para fortalecer la autoestima a ese grupo de 10 mujeres. Esa charla va a impactarlas a todas, o sea, va a impregnarlas a todas de esos factores que queremos llegar o que queremos proyectar en ellas para que redescubran esa autoestima, para que empiecen a sentir ese amor propio. ¿Sí me voy a entender? Hola. Sí, señor, lo Sí, estamos señor, escuchando. está claro. Bueno, sí les quedó claro esa parte, o sea, de que podamos focalizar esos factores. No es solamente, o sea, ya el psicólogo social, como les decía, no trabaja en escritorio, sino que focaliza el grupo. Esa es la, digamos, la premisa y la cosmovisión de la ciencia como tal. Que sí, que claro, o sea, si nos toca atención personalizada, maravilloso, pero lo ideal es que el psicólogo social pueda enseñarle al grupo que puede manejar factores de personalidad, que puede manejar habilidades sociales, que puede compartir con el otro. Mire, lo más difícil es lo social, lo más complejo. Mire que cuando uno llega nuevo a un lugar siempre le cuesta un poquito adaptarse, sobre todo a aquellas personas que no tienen habilidades sociales, aquellas personas que les cuesta de pronto hablar en público, que les cuesta compartir con nosotros. ¿Por qué? Porque no tienen las habilidades, entonces tienen que desarrollarlas en el camino y eso les va a costar, ¿verdad? Entonces la idea es que puedan, que eso se pueda interiorizar o se pueda proyectar desde niños. Nosotros desde niños empecemos a interiorizar eso y aprendamos a cómo poder manejarnos en el campo social para no tener, eh, digamos, dificultades o déficit en las habilidades sociales. Así es. Bueno, voy a hacerles una pregunta y todas pues, van pensando la respuesta. ¿Cuál creen ustedes que son las habilidades sociales que tienen? Cada una, de manera personal. ¿Cuál crees que son tus habilidades sociales? Ya teniendo como referencia todo lo que hemos hablado, todo lo que les he dicho, todo lo que ya hemos conversado. ¿Cuál crees que son tus habilidades sociales? De manera personal. Cada quien las va a decir. Pues vamos a tomarnos un tiempito para pensar. Bueno, yo creo que ya las pensamos, ¿verdad? Vamos a escucharlas entonces de manera espontánea. Quiero pedirles que abran las cámaras, ¿sí? Para que el video las tome y para poderlas ver. Entonces abran un momento sus cámaras. Hola. Solamente nos quedamos Brainis y yo. Hola. Hola. Hola, grupo. No las escucho.
Hola. Se me fueron. Hola. Señor, estoy pensando. Hola, se me durmieron. No, estamos pensando. pero se quedaron muy calladas, demasiado calladas. Usted no. Ay, bueno, yo creo que ya, pues, ya pensamos, ¿no? Tampoco es como para darle tanto largo. Solamente tengo a Brainis en la línea. ¿Dónde están las demás? Caería el internet. Sí, solamente te tengo a ti, Brainis.